Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. En esta serie estamos resolviendo los modelos cero de las diferentes comunidades autónomas de la selectividad de química para este 2025. Hoy vamos a resolver el de Murcia. Recordad que en mi página web, que tenéis el link en la descripción del vídeo, podréis encontrar todos los modelos cero de todas las comunidades autónomas y estamos subiendo poco a poco todas las soluciones a todos los ejercicios. Mi recomendación, que primero intentéis hacer los ejercicios por vuestra cuenta y después veáis en el vídeo las partes en las que no tenéis claro cómo se resuelve o mirar si el resultado final es correcto. Si tenéis dudas, más aparte de las que podéis tener una vez viendo el vídeo, enviarme un correo. Mi correo es aida.aulasciencias@gmail.com. También lo encontraréis en la descripción del vídeo y decirme: oye Aida, el ejercicio tal del modelo cero de tal comunidad autónoma, aunque he visto el vídeo y cómo lo explicas, hay algo que no acabo de entender. ¿Me lo puedes explicar de otra manera? Y veremos si explicándolo de otra manera conseguís entenderlo mejor o a través de más ejercicios similares podéis resolverlos. Lo bueno que ahora para todas las comunidades autónomas el examen será parecido, que no igual. Entonces podéis practicar con todos los diferentes modelos ceros que hay de todas las comunidades autónomas. Así que si de la de tu comunidad autónoma todavía no la hemos subido, podéis ver los otros vídeos y así ir practicando un poco de cara a esta selectividad, esta nueva selectividad que vamos a ver este 2025. Pues bien, como os digo, vamos a empezar con la resolución de este modelo cero de la comunidad autónoma de Murcia. Como siempre, antes de empezar a resolver, vamos a ver en qué consta este modelo cero y cómo lo ha planteado desde la comunidad autónoma de Murcia. Pues bien, fijaros que el examen consta de 5 bloques numerados del 1 al 5, que ahora iremos viendo cada uno de ellos. Pues bien, en cada bloque hay dos preguntas, la A o la B, y se tiene que elegir una de ellas. Entonces, si elegimos la opción A de un bloque, se puede elegir la opción B de otro. Es decir, no tenemos que hacer todas las A de cada bloque ni todas las B. Es decir, de cada bloque elegimos si queremos contestar la 1A o la 1B. En el bloque 2 vemos si queremos contestar la 2A o las 2B. Lo mismo en el 3, en el 4 y en el quinto bloque. Fijaros que tenemos 5A, 5B, entonces yo puedo elegir la 5B, la 3A, la 2B, ¿de acuerdo? Tal y como queramos. Mi consejo es que cojáis el primer bloque, leáis los dos enunciados, intentéis de la forma más rápida posible pensar cómo resolveríais cada ejercicio y ver cuál de ellos podéis llevar mejor y así decantarnos por ese ejercicio. Es decir, aunque pierda un poquito más de tiempo en leérmelo todo, no decir, pues va, voy a hacer el A. No, miremos el A, miremos el B, intenta plantear en la mente qué es lo que harías para resolver en cada uno y así eliges cada uno de ellos. Y bien, yo ahora que me voy a poner a resolver el examen, este modelo cero, voy a resolver tanto los apartados A como los apartados B para que vosotros podáis ir lo más preparados posibles al examen. Así que empezamos con el 1A. Pues bien, este ejercicio nos dice que dados los elementos potasio Z igual a 19 y criptón Z igual a 36A, escriba sus nombres y sus configuraciones electrónicas e indique para cada uno de ellos el grupo y periodo de la tabla periódica al que pertenecen y cómo se suele denominar dicho grupo. B. Indique en qué estado, sólido, líquido o gas, se presentará cada uno de esos elementos en condiciones normales, es decir, 25 grados centígrados y una atmósfera, y si conducirá o no la electricidad. Y C. Explique brevemente cuál de ellos tendrá mayor afinidad electrónica, cuál mayor energía de ionización y cuál mayor radio. Pues bien, este primer ejercicio, este 1A, nos decía pues que teníamos este elemento, el potasio de Z igual a 19 y el Kr, este criptón, de Z igual a 36. Pues bien, en el apartado A nos piden que escribamos sus nombres, que ya hemos dicho que la K es el potasio y la Kr es el criptón.
También nos piden sus configuraciones electrónicas y recordar que para hacer las configuraciones electrónicas nos podemos ayudar de esto de aquí, donde ponemos primero del 1 adelante de la S, seguimos con la P un escalón más para abajo, un escalón más abajo la D y vamos completando electrones de esta manera de aquí. ¿Y cómo sé cuántos electrones tengo? Pues a partir de la Z. El potasio tiene Z igual a 19, pues bien, yo voy completando electrones hasta tener 19 en total. Son 10, 16, 17, 18 y 1, 19. Y con el criptón son 36, pues lo mismo, vamos haciendo. Estos son 30, 36. ¿Qué más nos piden? También nos piden que de cada uno de ellos identifiquemos el grupo y el periodo de la tabla periódica. Recordar que para el grupo y el periodo lo que nos tenemos que fijar es en la capa de valencia. Y recordar que la capa de valencia siempre es NS, NP, N-1D, N-2F. Entonces la N más grande en el potasio es el 4, pues sería la 4S, la 4P, la 3D. En este caso solo tenemos la 4S. Y en el caso del criptón, que también la N máxima es 4, sería 4S, 4P, 3D. 4S, 4P, 3D. Y recordar que el periodo nos lo marca esta N. Si N es igual a 4, nos está indicando que está en el periodo 4. Pues los dos corresponden al periodo 4. Pero el grupo cada uno es diferente y para el grupo lo que tenemos que hacer es mirar los electrones de valencia. En el caso del potasio tenemos un electrón de valencia, por lo que su grupo es el 1. Y en el caso del criptón los electrones de valencia son 18, por lo que su grupo es el 18. Es decir, el potasio pertenece a los metales alcalinos, que es como se le nombra al grupo 1, y el criptón, el grupo 18, es el último, es decir, los gases nobles. ¿De acuerdo? Y vamos ya al apartado B, donde nos dice que indiquemos en qué estado, si sólido, líquido o gas, se presentarán cada uno de estos elementos en condiciones normales y si conducirán o no la electricidad. Pues bien, como el potasio es un metal, todos los metales sabemos que se presentan en estado sólido, menos el mercurio, que sabemos que es líquido, ¿vale? Y como todos los buenos metales, son conductores. En cambio, el criptón, como su nombre de grupo dice, gases nobles, es un gas y al no ser un metal, es decir, es un no metal, no es conductor de la electricidad. ¿De acuerdo? Pues con esto tenemos el apartado B y por último, en el apartado C, nos dicen que explique brevemente cuál de ellos tendrá mayor afinidad electrónica, mayor energía de ionización y cuál mayor radio. Pues bien, lo que aquí tenemos que ver es que en el tema de la afinidad electrónica, el que tendrá mayor afinidad electrónica será el potasio, ya que el criptón, como hemos visto que pertenece al grupo de los gases nobles, sabemos que los gases nobles tienen afinidad electrónica nula. Por eso que, aunque el criptón esté más a la derecha, el que tendrá mayor afinidad electrónica será el potasio, porque el criptón es un gas noble y los gases nobles tienen afinidad electrónica nula. Respecto a la mayor energía de ionización, pues que será el criptón, porque este está más a la derecha en el periodo, ya que es un gas noble, y este no tiene tendencia a perder un electrón, así que su energía de ionización será lo más alta posible, lo máxima en el periodo. Y por último, el que tendrá el mayor radio será el potasio. Y esto es porque al estar más a la izquierda en el periodo, nosotros sabemos que el radio disminuye hacia la derecha debido a que cuando vamos viendo hacia la derecha aumenta la carga nuclear efectiva.
Pues bien, el 1b nos dice que considere las siguientes sustancias orgánicas, como son el metalón, metanol, etilenglicol, glicerol, también conocido como glicerina, que son alcoholes líquidos a temperatura ambiente, y represente sus estructuras de Lewis, y en base a ellas indique cómo será la geometría en torno a los átomos de carbono y de oxígeno de estas moléculas. B, indique qué tipo de enlace intermolecular será predominante entre las moléculas en estas sustancias y ordénelas por orden creciente de punto de ebullición. Y C, explique brevemente si en condiciones normales serán conductoras de la electricidad. Y por último, D, explique brevemente si estas tres sustancias serán miscibles entre sí y con el agua. Pues bien, vamos a empezar este 1b con el apartado A, donde nos piden que dibujemos las estructuras de Lewis de estas moléculas. Recordar que en las moléculas de base de carbono, la estructura básica es el esqueleto de carbono. En el caso, por ejemplo, del metanol es un carbono, y fijaros que a su alrededor tiene 4 hidrógenos y un oxígeno. Pues bien, el carbono tiene 1, 2, 3, 4 electrones de valencia porque pertenece al grupo 14. El oxígeno, grupo 16, tiene 6. Y después los hidrógenos, recordar que estos no tienen que completar el octete, hay algunas excepciones al octete, y una de ellas es el hidrógeno, que con solo 2 electrones ya está cubierto, así que cada hidrógeno quitará o compartirá un electrón con el carbono, este hidrógeno de aquí también con el oxígeno. Este carbono central tiene ya un 2, 3, 4, 5, 6 a su alrededor, le falta uno, por lo que cogerá el del oxígeno, y estos dos pares de aquí serán dos pares de electrones libres, quedándonos la estructura finalmente tal que así. Y esta sería la estructura de Lewis. Ahora nos piden también cómo es la geometría en base de sus de carbonos y en el oxígeno. Pues bien, en el carbono, fijaros que tiene 4 pares de electrones a su alrededor, es decir, es sp3, y todas las geometrías sp3 es una geometría tetraédrica. Y en caso del oxígeno, fijaros que tiene 2 pares de electrones libres, es decir, E2 y 2 enlaces sp, spe2, es una angular, que aunque aquí lo hemos puesto en forma recta, realmente en el caso del alcohol sería algo de este estilo, ¿de acuerdo? Haciendo aquí el angular. El otro molécula es el etilenglicol, que fijaros que en este caso tenemos 2 carbonos, así que vamos a dibujar primero los 2 carbonos que hace el esqueleto, y después fijaros que tiene 2 oxígenos y 6 hidrógenos. Pues tendrá un oxígeno, un alcohol en un carbono y otro alcohol en el otro, más luego los 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, y el hidrógeno para aquí del formar la molécula de OH. Si completamos todo, vemos cómo nos quedan en los oxígenos otra vez los pares libres, y que la molécula nos queda la estructura de Lewis tal que así. La geometría en los carbonos y los hidrógenos igual que la de antes. Fijaros que tenemos 4 enlaces alrededor de los carbonos y alrededor de los oxígenos 2 enlaces y 2 libres. Así que la geometría respecto a los carbonos es tetraédrica, y la del angular y la de los oxígenos es angular. Y por último, la glicerina, que son 3 carbonos con 3 OHs. He puesto los 2 OHs en el mismo carbono. No, vamos cada uno en uno y completamos con los hidrógenos que le faltan. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la molécula del, hemos dicho glicerina, y al igual que en los otros dos, con respecto al carbono su geometría es tetraédrica, y respecto a los oxígenos es angular.
¿de acuerdo? En los 3 moléculas es la misma geometría del carbono como la del oxígeno. Y en el apartado B, ¿qué nos dice? Pues nos dice que indiquemos qué tipo de enlace intermolecular será predominante entre las moléculas de estas sustancias y ordenarlas por orden creciente de punto de ebullición. Pues bien, los enlaces intermolecular son entre moléculas, es decir, cómo se unen estas moléculas entre sí. Fijaros que todos tienen OH y el OH lo que hace es un enlace de hidrógeno o también conocido como puente de hidrógeno. ¿Qué pasa? Que los puentes de hidrógeno le confieren a la molécula unas propiedades diferentes, haciendo que estén más unidas entre sí, que cueste más de romper. Por lo que contra más OH tenga, más puentes de hidrógeno puede formar, por lo que es más difícil de romper los enlaces, por lo que implicará que aumenta la temperatura de ebullición. Así, si tenemos que ordenar estos elementos por el punto de ebullición, pues el primero será el metanol, el siguiente será etilenglicol y el siguiente más grande de los 3, el glicerol. Así ordenaríamos por los puntos de ebullición y lo explicaríamos a través de estos puentes o enlaces de hidrógenos que pueden hacer estas moléculas de alcohol. Y en la C nos dice, explique brevemente si en condiciones normales estas serán conductoras de la electricidad. Pues bien, para que ser conductoras de la electricidad, estas moléculas, ¿qué deberían ser? Pues deberían tener o enlaces metálicos, que sabemos que los metales son los que conducen la electricidad, o se deberían ser compuestos iónicos y cuando está en estado fundido o en disolución serían conductoras, pero estas moléculas no son nada de esto, así porque son moléculas covalentes. Las moléculas covalentes no conducen la electricidad en condiciones normales. Y por último, el apartado D dice que explique brevemente si estas 3 sustancias serán miscibles entre sí y con el agua. Que sean miscibles entre sí significa que se disuelven unas entre otras, que se pueden mezclar bien, que no veremos 2 fases. Esto lo que significa es que no veremos la separación como cuando juntamos aceite con agua. No se puede juntar el aceite con agua, son inmiscibles, vemos las 2 fases, vemos el aceite, vemos el agua, ¿de acuerdo? Pero el alcohol, como tiene estos enlaces OH y la molécula de agua también, porque recordar que esta es su estructura de Lewis, entonces sí que podrán disolverse entre sí, se unirán estos OHs con los OHs del agua formando estos enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, por lo que sí, entre ellas, como tienen todas grupos OH, podrán ser miscibles y también con la molécula de agua. Y con esto hemos resuelto el bloque 1 y ahora vamos a pasar a ver qué nos pide en el bloque 2, que fijaros que va sobre termodinámica y equilibrio químico, y empezamos resolviendo el ejercicio 2A. Pues bien, en el 2A nos dice que considere la siguiente reacción en fase gaseosa de hidrógeno más hidrógeno da 2 moléculas de iodo de hidrógeno con una entalpía de menos 8 kilojoules y nos dan de datos pues las entalpías de enlaces en kilojoules partido de mol del hidrógeno y yodo, del yodo-yodo y también las masas atómicas en gramos partido por mol tanto del hidrógeno como del yodo. A. Nombre las sustancias que intervienen en la reacción. B. Calcule la energía que desprende al formarse 10 kilos de iodo de hidrógeno gas. Y C. Calcule la entalpía del enlace hidrógeno-hidrógeno. Y nos da aquí pues cómo se escribe, entalpía del enlace hidrógeno-hidrógeno. Pues bien, en este 2A tenemos esta reacción de que el hidrógeno gas más yodo gas está en equilibrio con el yoduro de hidrógeno gas y que su entalpía de la reacción es menos 8 kilojoules. En el apartado A recordamos que nos piden el nombre de las sustancias que intervienen en la reacción. Pues bien, H2, hidrógeno molecular o hidrógeno, I2, yodo molecular o yodo, HI, recordar
que ya le hemos dicho, yoduro de hidrógeno. Pues esto es lo que nos pide en el apartado A. En el apartado B nos pedía calcular la energía que se desprende al formarse 10 kilos de yoduro de hidrógeno. Pues bien, nosotros por la reacción, fijaros que vemos que la entalpía es 8 kilojoules, he dejado aquí, por cada 2 moles de yoduro de hidrógeno. Pues bien, si tengo 10 kilos de yoduro de hidrógeno, pasamos estos kilos a gramos, de gramos con el peso molecular, que son 127,8 9, ¿no? 9 gramos un mol de yoduro de hidrógeno por, hemos visto que cada 2 moles de yoduro de hidrógeno la entalpía es menos 8 kilojoules. Y esto nos da que se desprenden 312,7 kilojoules. Desprende, ¿por qué? Por el signo negativo. Hay kilogramos, no, kilojoules. ¿De acuerdo? C. Calcule la energía que se desprende al... C. Calcule la entalpía del enlace hidrógeno-hidrógeno. Pues bien, nosotros tenemos la entalpía total de la reacción y también sabemos que la entalpía se puede calcular a través de los enlaces que se forman y de que se rompen. Es decir, la entalpía es igual al sumatorio de las entalpías de los enlaces rotos menos el sumatorio de las entalpías de los enlaces formados. ¿Qué enlaces se rompen? Pues fijaros que los enlaces que se rompen son el hidrógeno-hidrógeno y el yodo-yodo. ¿Y cuál se forma? Pues el que se forma es 2, porque la estequiometría de la reacción es 2, hidrógenos yodos. Si sustituimos aquí por menos 8 kilojoules, que sabemos que es el de la reacción total, y el del hidrógeno-hidrógeno es el que me piden, es decir, este será la incógnita, más el de yodo-yodo me lo da el enunciado arriba y pone 151 kilojoules por mol menos 2 veces el de hidrógeno-yodo, que son 297. Si ahora resolvemos esta fórmula y aislamos la entalpía hidrógeno-hidrógeno, nos da que su valor es de 435 kilojoules partido por mol. Y hasta aquí este apartado 2A y vamos a ver ahora qué nos pide en el 2B. Pues nos dice que a 298 Kelvin la solubilidad del cromato de plata en agua es 1,3 por 10 a la menos 4 mol partido por litro. A, nombre el compuesto Ag2CRO4 y escriba su equilibrio de solubilidad. B, exprese la solubilidad en gramos por cada 100 mililitros y nos da las masas atómicas tanto de la plata, del cromo como del oxígeno. C, calculo el producto de solubilidad KPS de este cromato de plata en agua a 298 kelvins. Y por último, D, si una disolución saturada de cromato de plata está en equilibrio con 1 gramo de cromato de plata sólido, razone cualitativamente qué ocurrirá con la concentración de iones cromatos en disolución. Si D1 se retiran los iones plata de la disolución, por ejemplo, haciendo una precipitación con yoduro de plata, o D2, ¿qué pasará si se adicionan otro gramo de cromato de plata? Pues bien, vamos a ir paso a paso en este 2B, donde tenemos ahora la solubilidad del Ag2CrO4, que nos dice que es 1,3 por 10 a la menos 4 molar. Pues bien, y en este apartado A lo primero que nos pide es el nombre de este compuesto y escribir su solubilidad. Este compuesto, G2CrO4, como ya he dicho antes, es el cromato de plata. ¿De acuerdo? Y su equilibrio de solubilidad es este de aquí, donde tenemos 2 platas más un ion cromato.
Y en el apartado B nos pide expresar la solubilidad en gramos por cada 100 mililitros. Pues bien, nosotros sabemos que tenemos 100 mililitros, en 1000 mililitros, 1 litro. Si la solubilidad es 1 litro, 1,3 por 10 a la menos 4 mols, y lo queremos en gramos, pues con el peso molecular sabemos que un mol de cromato de plata son 331,8 gramos. Es decir, en 100 mililitros tengo 0,0043 gramos. Es decir, la solubilidad es 0,0043 gramos por cada 100 mililitros de disolución. Así que esta sería la solución al apartado B. Y el C pues, nos pide calcular el KPS. Recordar que el KPS es igual a las concentraciones de los iones en equilibrio multiplicado por su factor de estequiométrico. En este caso, plata tenemos 2. ¿Y qué también sabemos? Pues si yo tengo esta reacción, sé que en el equilibrio tendré 2S, S, siendo S la solubilidad, que nos la da el enunciado, que es 1,3 por 10 a la menos 4. Si sustituimos en la fórmula de KPS, S por 2S al cuadrado, tenemos que es 4S a la 3, es decir, 4 por 1,3 por 10 a la menos 4 a la 3, así que el valor de KPS es 8,79 por 10 a la menos 12. Y por último tenemos este apartado D, que tiene dos subapartados, y en este apartado D nos pide que qué pasaría si tenemos una solución en la que tenemos el dicromato disuelto, pero aparte también tenemos sólido, es decir, que está en equilibrio, ¿vale? Hay un equilibrio dinámico entre la disolución y el sólido. ¿Y qué pasaría con la concentración de iones dicromato si de 1 disminuimos la concentración de iones plata? Recordar que la reacción era, vamos a ponerla aquí otra vez porque nos va a servir para explicarlo. Entonces este apartado primero nos pide qué pasará con esta concentración si voy quitando esto de aquí. Pues bien, recordar que si yo quito uno de los reactivos o de los productos, la reacción por Le Chatelier lo que va a hacer es compensar esta pérdida formando más de ese compuesto. Es decir, en este caso, como hacemos desaparecer la plata, que es uno de los productos, la reacción se desplazará hacia esos productos, haciendo que aumente la concentración de cromatos en la disolución. ¿De acuerdo? Y este es el D1, y en el D2 nos dice que añadimos más cromato de plata sólido, es decir, añadimos más de esta parte, añadimos reactivos. Pues lo mismo, como hemos estado poniendo en uno de los lados uno de los excesos, lo que va a hacer es compensar haciendo disminuir ese exceso, desplazando la reacción hacia la derecha, por lo que añadir este sólido hará que la reacción también se desplace a la derecha y también aumente la concentración de iones cromatos en la disolución. Y con esto tenemos el bloque 2 completo. Y vamos a ver ahora qué nos piden en el bloque 3, que fijaros que va sobre ácido base. 3A. Considere los siguientes ácidos débiles, HIO con una Ka de 2,2 por 10 a la menos 11 y HF con una Ka de 6,7 por 10 a la menos 4. A. Nombre ambos ácidos. B. Explique brevemente cuál de ellos es un ácido más débil. C. Calcule el pH de una disolución 0,1 molar de HIO. Y D. Si en una disolución 0,1 molar de HF pH 3, calcule el grado de disociación alfa de este ácido. Pues muy bien, este 3A, fijaros que tenemos dos ácidos, cada uno con su constante de acidez,
los vamos a apuntar primero para tener los datos siempre bien a mano. Y nos pide en el apartado A que los nombremos. Pues bien, el primero, el HIO, es el ácido hipoyodoso y el HF, fluoruro de hidrógeno. ¿Qué nos pide en el apartado B? Pues en el apartado B nos dice que expliquemos brevemente cuál de ellos es un ácido más débil. ¿Qué significa más débil? Pues bien, la fortaleza de un ácido se mide por la constante de acidez. Contra la constante de acidez más pequeña, más fuerte es el ácido. ¿De acuerdo? Perdón, más débil es el ácido. Contra constante de acidez más pequeña, más débil es el ácido. Por lo que esto nos indica la constante de acidez cuando se disocia este ácido. Así que si comparamos estos dos ácidos, la constante de acidez más pequeña es la del ácido hipoyodoso, porque es 10 a la menos 11, es 0,09, tantos ceros como nos indica aquí, a la menos 11, por lo que es un número más pequeño que el de la fluoruro de hidrógeno. Así que el ácido hipoyodoso es el ácido más débil de los dos. En el apartado C nos dice que calculemos el pH de una disolución de ácido hipoyodoso 0,1 molar. Pues bien, nosotros sabemos que los ácidos en agua se disocian en sus iones formando, en este caso, esto de aquí, donde al inicio yo tengo 0,1, nada, nada, y en el equilibrio 0,1 menos x, 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 sabiendo que x es igual a la concentración de protones, por lo que podré calcular a partir de aquí el pH. Pues bien, si yo sé que la constante de acidez es 2,1 por 10 a la menos 11, no 2,1, no, 2, decía yo, 2 por 10 a la menos 11, esto está mal, y es igual a la concentración de los productos dividido entre la de los reactivos, y sustituimos por lo que tenemos en el equilibrio, es decir, x 0,1 menos x, cuando el número de la constante es muy bajo, significa que el ácido se disocia poco, por lo que podemos eliminar a esta x tendiéndola a 0 y así nos resolvemos la ecuación de segundo grado, pero vosotros, si no lo veis claro esto, pues resolver la ecuación de segundo grado y nos da que x es 1,41 por 10 a la menos 6 molar, y recordar que hemos dicho que era igual al número de protones, a la concentración de protones, por lo que si sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, el pH es igual a 5,85. Y este es el pH de esta disolución 0,1 molar de ácido hipoyodoso. Y el apartado D nos pide que ahora tenemos una disolución 0,1 molar del fluoruro de hidrógeno con pH igual a 3, que calculemos el grado de disociación. Pues bien, al igual que el otro ácido, este ácido en agua se disocia en sus iones. En el inicio tenemos 0,1, nada, 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 y en el equilibrio, aparte de expresarlo como lo hemos hecho a partir de las x, lo podemos expresar a través del alfa, del grado de disociación, que en el caso es del fluoruro de hidrógeno es 0,1, 1 menos alfa, 0,1 por alfa, 0,1 por alfa. Como la constante de este ácido también la tenemos, que es 6,7 por 10 a la menos 4, si sabemos que esto es
estas concentraciones de aquí y ahora sustituimos por los valores que tenemos en el equilibrio, tenemos 0,1 alfa al cuadrado dividido entre 0,1, 1 menos alfa. ¿Qué nos pedía? El alfa, es verdad. Pues no hacía falta que hiciéramos esto. ¿Por qué? Porque nos pedía alfa y vemos que alfa, 0,1 por alfa es igual a concentración de protones. La concentración de protones la podemos sacar a través del pH, que es pH igual a 3. Eso significa que la concentración de protones es igual a 10 a la menos 3. Entonces, esto también sabemos que es igual al 0,1 por alfa, mucho más fácil, no tenemos que resolver la ecuación de segundo grado. Alfa es igual a 0,01, es decir, se disocia un 1%. Entonces, lo podréis hacer por aquí, resolver esta ecuación, o fijaros que de esta forma lo podemos hacer mucho más rápido. Y con esto tenemos el 3A y vamos a ver qué nos pide en el 3B. Pues bien, seguimos con el 3B y que nos dice que en una valoración ácido-base se tiene 30 mililitros de una disolución de H2SO4 0,4 molar en un vaso y se va adicionando desde la bureta una disolución de NaOH 0,2 molar. Se adicionan al vaso con H2SO4 unas gotas de azul de bromotimol, que es un indicador de color amarillo en medio ácido y azul en medio básico. A. Nombre los compuestos H2SO4 y NaOH. B. Calcule el pH de la disolución NaOH 0,2 molar que se encuentra en la bureta. C. Al inicio de la valoración, cómo será el color de las disoluciones del vaso y la bureta. D. Escriba la reacción que tiene lugar durante la valoración y nombre la sal que se forma. E. Cuántos mililitros de disolución de NaOH se consumen hasta el punto de equivalencia. Y por último, F. Cómo será el color de la disolución del vaso una vez pasado el punto de equivalencia. Pues bien, vamos a volver al inicio. Nos dice que tenemos una valoración ácido-base, así que vamos a hacer el dibujo de la valoración y nos dice que tenemos 30 mililitros de H2SO4 0,4 molar y que en la bureta tenemos NaOH 0,2 molar. Y aparte aquí en el vaso también tenemos el indicador, ¿vale? Este azul de bromo, lo que sea, que nos dice que cuando es ácido es amarillo y cuando es básico es azul. Así a grandes tetos. Pues va, ¿qué nos pide en el apartado A? Que nombremos los compuestos. H2SO4 es el ácido sulfúrico. Este sale tanto que nos lo tenemos que saber de memoria. Y el NaOH es el hidróxido de sodio. Dos bastante sencillitos, que se utilizan bastante por lo que lo tenemos que saber. Y nos piden ahora el pH de este NaOH 0,2 molar. Pues bien, sabemos que el NaOH es una base fuerte, por lo que se disocia totalmente en sus iones, por lo que la concentración al inicio es la misma que tenemos de sus iones al final, por lo que la concentración de OH negativo es igual a 0,2. Ahora aquí lo podemos hacer de dos formas. Calcular la concentración de H3 o más a través de esta fórmula de aquí, sabiendo que la K subwater es 10 a la menos 14, o podemos calcular primero el pOH y después calcular el pH sabiendo que pH más pOH es igual a 14. Hacerlo de las dos formas o hacerlo de la forma que más os guste. En el examen hacerlo solo de una forma, pero si no estáis seguros si el resultado es ese, que sepáis que tenéis otra forma de resolverlo. Bien, al final el pH de esta disolución NaOH es 13,3. ¿De acuerdo? Lo calculemos por lo calculemos, nos dará este resultado.
¿Qué más nos pide? El apartado C. En el apartado C nos indica que al inicio de la valoración cómo será el color de la disolución del vaso y de la bureta. Pues bien, en la bureta solo tenemos el NaOH, por lo que la bureta será transparente. No hay ningún color, ¿de acuerdo? Es en el vaso donde tenemos el ácido con el indicador. Como es un ácido, hemos visto que el azul de bromotimol en ácido es amarillo, pues al inicio de la valoración el vaso estará de color amarillo. Siguiente apartado, el D, nos dice que escribamos la reacción que tiene lugar durante la valoración y el nombre de la sal que se forma. Pues bien, nosotros sabemos que un ácido más una base, ahora no vale, ¿no? Forman siempre sal más agua. Pues lo que si se forma un hidrógeno de aquí y los hidrógenos y los OH para formar el agua, lo que nos queda es el NaSO4 más la molécula de agua. Y este N2SO4 es el sulfato de sodio. Esta reacción, fijaros que no está igualada. Si multiplicamos aquí por 2, podemos ver que necesitamos aquí otro 2 y ahora la reacción sí que la tenemos igualada. Ahora nos pide en el siguiente apartado los mililitros de NaOH que se consumen hasta el punto de equivalencia. Pues bien, recordar que nosotros teníamos 30 mililitros del ácido sulfúrico. Estos mililitros vamos a pasarlos a litros y que este ácido sulfúrico era de una concentración de 0,4 moles al litro. Pues bien, vemos a través de nuestra reacción que un mol de ácido sulfúrico reacciona con 2 moles de la sal. De la base, del hidróxido de sodio. Sabiendo que esta base tenía una concentración de 0,2 moles por cada litro, con este factor de conversión, tenemos que los mililitros que vamos a gastar hasta el punto de equivalencia de NaOH son 120 mililitros. Y para acabar nos piden de qué color será el vaso una vez hemos pasado el punto de equivalencia. Pues recordar que en esta reacción, como hemos dicho y vemos aquí arriba, el ácido más la base dan la sal, se dice totalmente en su sal, más agua, ¿de acuerdo? Esta sal, las sales se disocian totalmente en sus iones en agua y podrían volver hacia atrás. Pero en este caso nos pasa que no puede ser porque la base hidróxido de sodio es una base fuerte y lo mismo nos pasa con el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Por lo que fijaros que en esta disolución en el vaso, que tendremos estas especies, ninguna de estas especies nos da un carácter ácido o un carácter básico, por lo que en el punto de equivalencia el pH será neutro. ¿Qué pasará cuando hemos pasado este punto de equivalencia? Pues pasado el punto de equivalencia el pH será básico. Y hemos visto que en pH básico el azul de bromotimol es de color azul. Así que pasado el punto de equivalencia el vaso lo tendremos de color azul. Y ahora ya sí que sí nos vamos a por los dos últimos bloques y empezamos con el bloque 4, que fijaros que nos piden cosas de redox. Pues el ejercicio 4a nos dice que dada la siguiente reacción de oxidación-reducción de P4 más H2O más HClO da H3PO4 más HCl. A. Nombrar los compuestos HClO, H3PO4 y HCl. B. Indicar cuál es el agente oxidante y el reductor y cómo varían sus números de oxidación. Y C. Ajustar la reacción mediante el método ion-electrón. Pues muy bien, vamos a ver este 4a que tenemos
esta redox donde P4 más H2 más HClO nos da H3PO4 y HCl. Y lo primero que nos pide en el apartado A es que nombremos pues, los compuestos. Pues bien, el HClO sabemos que es el ácido hipocloroso. El siguiente es el H3PO4, que es otro ácido. El ácido fosfórico. Y por último tenemos el HCl, que es el cloruro de hidrógeno. Pues esto es el apartado A, simplemente nombrar. El apartado B, pues es indicar cuál es el oxidante y el reductor y cómo varían sus estados de oxidación. Pues bien, para hacerlo vamos a ver cuáles de los elementos que hay en reactivos y ha cambiado en productos el estado de oxidación. Pues bien, vemos que el fósforo 4, el P4, tiene estado de oxidación 0, es el fósforo elemental. En cambio, en el ácido fosfórico, aquí el fósforo tiene un estado de oxidación más 5, por lo que ha aumentado este estado de oxidación, por lo que esta es la semirreacción de oxidación. Eso significa que el fósforo es el agente reductor. ¿Por qué el agente reductor? Porque consigue que se reduzca el otro compuesto. ¿Que cuál será el otro? Pues será el cloro, porque fijaros que en el ácido hipocloroso el cloro es más 1, mientras que en el cloruro de hidrógeno el cloro es menos 1. Así que ha pasado de más 1 a menos 1, es una reducción, y el ácido hipocloroso es el agente oxidante, porque consigue que se oxide su compañero. Y esto es lo que nos pedía, ¿verdad? Sí. Y por último, ajustar la reacción. Para ajustar la reacción vamos a ir al siguiente hoja, mejor en blanco. Entonces, para ajustar la reacción, ajustamos por simirreacciones. Teníamos que el P4 pasa a PO4 3 menos. A mí en los ácidos me gusta quitar los hidrógenos y luego ya lo compenso. Y que del ClO negativo pasa a cloro negativo. Pues bien, como siempre, lo primero que hacemos es igualar el elemento. 4 fósforos a la izquierda, tenemos que hacer que hayan 4 a la derecha. Un cloro a la izquierda, un cloro a la derecha. Ahora vamos a compensar los oxígenos poniendo tantas aguas como oxígenos tenemos. Abajo fácil, solo un oxígeno. Pues entonces solo ponemos una agua, pero fijaros que arriba tenemos 4 por 4, 16 oxígenos, así que vamos a añadir 16 aguas. Y ahora vamos a compensar los hidrógenos añadiendo protones. En el de abajo tenemos a la derecha 2 protones, pues vamos a compensarlos poniendo 2 protones a la izquierda. Y arriba tenemos 16 por 2, que son 32, por lo que necesitamos 32 protones a la derecha. Una vez hecho esto, lo único que nos queda es compensar las cargas. Fijaros que abajo lo tenemos fácil, 2 cargas positivas y una negativa, nos queda una positiva y a la derecha una negativa, por lo que necesito compensarla con 2 electrones en la parte de la izquierda. Y arriba fijaros que tengo 4 por 3 cargas negativas, es decir, menos 12, más 32. Esto hace que necesite 20 electrones para compensar las cargas. ¿Cómo sé que he hecho bien estas semirreacciones y que están bien planteadas? Porque a la izquierda, en un lado tengo los electrones en una reacción y en la otra reacción lo tengo los electrones a la derecha. Pero fijaros que tengo 20 y 2 y tienen que haber el mismo número de electrones, la misma carga, por lo que la de abajo la tengo que multiplicar por 10. Hecho esto, vamos a ir sumando. 16 aguas más fósforo 4 más 20 protones, más 10 ClO negativo, dan 4PO4 3 negativo, más 32 protones, más 10 cloros negativos, más 10 H2O. Fijaros que tenemos agua en los dos lados, por lo que aquí nos quedan solo 6 aguas. ¿De acuerdo? Y fijaros que también tenemos protones en los dos lados, por lo que aquí nos quedan 12 protones.
Pues bien, esta sería la reacción iónica, pero yo voy a igualar toda la reacción, por lo que tengo que tener los mismos elementos que vemos en el enunciado. Es decir, nos falta poner los hidrógenos en los ácidos. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, si yo aquí tengo 10 cloros negativos, sé que necesito 10 hidrógenos para acabar montando 10 HCl y me sobrarán 2 protones. Pero fijaros que a la izquierda tengo 10 HCl, por lo que necesito añadir 10 protones. Como he añadido a la izquierda 10 protones, también los voy a añadir a la derecha, por lo que en total tendré a la derecha 12. Esto hará que tenga 10 HClO y esto de aquí con esto de aquí hará que tenga 4H3PO4. Fijaros que 4 por 3 son 12, gasto lo de aquí. En conclusión, la reacción igualada finalmente será esta de aquí. ¿De acuerdo? Y con esto tenemos el ejercicio 4A finalizado. ¿Y qué nos pide el 4B? Pues bien, nos dice que considere una pila galvánica formada por un electrodo de níquel sumergido en una disolución de NiNO3 y un electrodo de plata sumergido en una disolución de HgNO3. Como datos, fijaros que nos da los potenciales de reducción tanto de la plata como del níquel y la F, que es la constante de Faraday. En el apartado A nos dice que nombremos las dos sales. En el apartado B, que dibujemos un esquema de la pila con todos sus elementos etiquetados, etiquetando los electrodos como el ánodo y el cátodo e indicando el sentido de circulación de los electrodos por el circuito externo. También nos pide que escribamos las reacciones que se producen en cada electrodo, indicando los electrones intercambiados y si se trata de una oxidación o una reducción. D, escribir la reacción global de la pila. E, calcular su fuerza electromotriz, indicando si el proceso será espontáneo. Y F, calcule la variación de energía libre de Gibbs de la pila. Pues muy bien, este 4B tenemos bastantes preguntitas, pero algo más sencillas que el otro. Por eso que a veces veis que el 4B es mucho más largo que el 4A y decís, no, me voy a ir por el 4A, pero a lo mejor el 4B es más sencillo. Por eso que fijaros bien, leeros, no os fijéis solo en que hay más texto o menos texto. ¿De acuerdo? Pues bien, nos dice que tenemos níquel más una sal de níquel por un lado y por otro tenemos plata con una sal de plata. ¿De acuerdo? Y nos pide a nombrar estas sales. El NiNO3 es el nitrato de níquel 2, mientras que la otra, AgNO3, es el nitrato de plata 1. En el B nos dice que hagamos un esquema. Yo dibujando no soy la mejor, pero como es un esquema, va todo estupendo. Recordar que para las pilas siempre tenemos dos vasos. En cada uno de ellos hay una disolución. Pues aquí, por ejemplo, la de plata y aquí la de níquel. Están los electrodos correspondientes introducidos, este el electrodo de plata y este el electrodo de níquel, que están unidos entre sí por un hilo. Hay un hilo, un hilo de metal. ¿De acuerdo? También recordar que tenemos que conectar las dos disoluciones a través de un puente salino para que estas cargas que se van creando o en un lado y se van perdiendo en el otro se compensen por estas cargas que hay en el puente salino. Entonces, para un lado irán los aniones y en el otro irán los cationes. Entonces, si nos fijamos en los estados de oxidación, el estado de oxidación en la FEM de la plata, de la FEM de reducción de la plata, es positivo y grande, por lo que la plata va a ser la reducción. En cambio, el níquel será la oxidación. ¿De acuerdo? Eso significa que el electrodo de la plata es el cátodo y el del níquel el ánodo.
¿Y qué más nos pedía? Dibuja un esquema de pila con sus elementos, etiquetando los electrodos como ánodo y cátodo, indicando el sentido de circulación de los electrodes. Pues recordar que los electrones siempre van del ánodo al cátodo. Los electrones circulan en este sentido. Y con esto tenemos el apartado B, un dibujito bastante, no ni tan mal. Vamos a ver ahora el apartado C que nos pedían. El apartado C nos pedía que escriba las semirreacciones que se producen en cada electrodo, indicando los electrones intercambiados y si se trata de una oxidación o una reducción. Pues bien, hemos dicho que la plata iba a ser la reducción, por lo que de plata más pasará a plata, ya hemos dicho que era la reducción, y fijaros que aquí para igualar la reacción solo necesitamos añadir un electrón, por lo que se intercambia un electrón, y en el caso del níquel, que hemos dicho que haría de níquel a níquel más 2 porque es una oxidación, aquí se intercambian dos electrones, ¿de acuerdo? Así que la de arriba la reducción, la de abajo la oxidación, y solo se intercambian dos electrones en la de abajo, uno en el caso de la plata. Y el D nos dice que escribamos la reacción global. Pues tenemos que sumar estas dos semirreacciones para tener la reacción global. Fijaros que como tenemos arriba solo un electrón y abajo dos, la de arriba la tenemos que multiplicar por 2. Es decir, la reacción igualada sería esta de aquí. Y la E nos pide que calculemos la FEM de la pila. Pues bien, recordar que la FEM de la pila es igual a la FEM de la reducción menos la FEM de la oxidación. ¿Y esto por qué es? Porque recordar que todas las FEM que nos dan son siempre de reducción. Si en la oxidación la reacción está al revés, tenemos que cambiarle el signo, por eso ponemos este menos aquí. Y son 0,8 menos 0,25, es decir, la FEM de esta pila es 1,05 voltios. Nos dice que si este proceso será espontáneo, ¿no? Pues recordar que para los procesos espontáneos necesitamos saber qué valor tiene la energía de Gibbs, y que la energía de Gibbs, cuando es inferior a 0, el proceso es espontáneo. También sabemos que la energía de Gibbs es menos proporcional a menos la FEM, es decir, al número inverso, uno el positivo, pues el otro el negativo. En este caso nuestra FEM es positiva, lo que implica que la energía de Gibbs es negativa, es decir, esta pila sí que es una reacción espontánea. Y por último en la F nos dice que calculemos esta energía de Gibbs. Pues bueno, como hemos dicho, la energía de Gibbs es proporcional a la FEM, pero sabemos que es menos NFE. Es decir, menos, porque el T es el signo, N es el número de electrones que se intercambia, 2, por la F, que es la constante de Faraday, que la tenemos en el enunciado, multiplicado por la E, que es 1,05. Y esto nos da que la energía de Gibbs es de menos 202,650 joules partido por mol, es decir, de menos 202,65 kilojoules partido por mol. Y hasta aquí el ejercicio 4, el bloque 4, y vamos a ver ahora qué nos pide en el bloque 5 sobre química orgánica. La 5A nos dice que observe atentamente los siguientes compuestos. Tenemos el A, el B1, el B2 y el B3, y nos dice A, escribe sus fórmulas semidesarrolladas y nómbrelos, pueden repetirse nombres. B, explique brevemente cada uno de ellos si tiene algún carbono asimétrico. C, indique para cada uno de los compuestos B si es isómero de A y si lo es, de qué tipo y subtipo de isomería se tratan. Y por último, D, complete las siguientes reacciones a partir de B3 con todos los productos mayoritarios esperados. Y nos da una D1 de eliminación y una D2 de sustitución, que ahora veremos paso a paso. Pues muy bien, el 5A tenemos estos tres compuestos que vamos a dibujarlos también nosotros, porque nos va a ayudar a la hora de indicar pues qué es cada uno, sobre todo también cuando nos pidan lo de los carbonos asimétricos. Este es el A1.
por aquí el B1. El B2. Y por último, el B3. Aquí los tenemos. Pues bien, el apartado A nos dice que los nombremos. ¿De acuerdo? Entonces, y que escribamos sus fórmulas semidesarrolladas. Pues primero haremos las fórmulas semidesarrolladas y después el nombre. Pues tenemos CH3, ¿vale? Empiezo por aquí y voy haciendo CH3, CHBr, CH2Cl. El siguiente, CH2Cl, CHBr, CH3. Seguimos CH2Br, CHCl, CH3 y el último CH3, CHCl, CH3. ¿Y el nombre? Pues bien, fijaros que tenemos un cloro y un bromo en la posición 1 y en la posición 2, se hace por orden alfabético, pues 2 bromo, 1 cloro, 1, 2, 3 carbonos, propano. El segundo, un cloro, un bromo, en el 1, en el 2, fijaros que el nombre es el mismo compuesto, uno escrito de izquierda a derecha y el otro de derecha a izquierda. El siguiente, ahora tenemos en el carbono 1 un bromo y en el 2 el cloro, así que ahora es el 1 bromo, 2 cloro, propano y por último solo tenemos un cloro, 2 cloro, propano. Y así hemos hecho las fórmulas semidesarrolladas y hemos nombrado los 4 compuestos. En el apartado B nos dice si cada alguno de estos carbonos es asimétrico. Pues bien, para que sea el carbono asimétrico, recordar que los 4 sustituyentes tienen que ser diferentes entre sí. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, en el primero este carbono no lo puede ser porque tiene 2 sustituyentes iguales, pero este de aquí sí que es un carbono asimétrico. En el caso del B2, recordar que es el mismo pero al revés, por lo que el asimétrico es el de la derecha. En el tercero tenemos aquí 2 iguales, por lo que el carbono asimétrico es este de aquí. Y en el último caso no hay ningún carbono asimétrico, ya que el único que podría ser sería este, pero fijaros que aquí tiene un CH3 y aquí también tiene un CH3, por lo que tiene 2 sustituyentes iguales. Así que los únicos que tienen carbonos asimétricos son el primero, el segundo y el tercero, es decir, A, B1 y B2. Pues seguimos. Y para el siguiente apartado, en el apartado C, nos dice que indiquemos para cada uno de estos compuestos B si es isómero de A y si lo es de qué tipos. Pues bueno, ya hemos dicho que B1 y A son el mismo compuesto, por lo que no son isómeros. Vemos con el caso de B2 y A que si nos fijamos en B2 y A lo que son los dos compuestos iguales, simplemente que el bromo y el cloro están puestos en lugares diferentes. ¿Qué significa? Que tienen las posiciones, los sustituyentes en posiciones diferentes. Es decir, son isómeros estructurales de posición. Porque es el mismo compuesto, simplemente que los sustituyentes están en posiciones diferentes. Y el B3 con A, ahí el B3 con A no son nada porque no son en la misma estructura. Vamos a fijarnos ahora en el B1 con el A, que hemos dicho que son iguales. Son iguales, pero fijaros que no se pueden superponer uno
con el otro, porque tienen diferente configuración espacial. Esto es porque son imágenes especulares, es decir, uno es la imagen que se ve en el espejo del otro. Es como nuestras manos. Nuestras manos son iguales, pero no se pueden superponer una con la otra. Simplemente cuando se miran de cara se pueden superponer, por lo que son imágenes especulares, es decir, que son enantiómeros, que es el tipo de isomería que hay entre B1 y A. Y por último, en el apartado D nos pide que hagamos estas reacciones, donde en la D1 es una reacción de eliminación, donde CH3, CHCl, CH3 con NaOH más calor, nos pide qué es lo que da. Pues bien, cuando tenemos una reacción de eliminación, lo que sucede es que un cloro con uno de los hidrógenos de los carbonos de al lado se eliminan para formar HCl, que en este caso, como tenemos NaOH, el hidrógeno se formará con el OH, por lo que se creará agua más cloruro de sodio. Y lo que sucederá aquí es que entre estos dos carbones se creará un doble enlace al eliminarse este hidrógeno y este cloro. Así que quedaría tal que así. El doble enlace lo podemos hacer a la derecha o a la izquierda, fijaros que es el mismo compuesto. Y el D2, que es una sustitución, donde tenemos este CH3, CHCl, CH3 más NH3, aquí lo que ocurre es que el amoníaco ataca al carbono donde está el cloro y el cloro salta y coge uno de los hidrógenos del amoníaco, formándose el compuesto CH3, CHNH2, CH3 más cloruro de hidrógeno. Y estos serían los productos de estas dos reacciones. Y con esto tenemos el 4A y vamos a por el último ejercicio de este modelo 0 del examen de química para la selectividad de Murcia. Pues bien, el 5B nos dice que es A. Escribe la fórmula semidesarrollada de los siguientes pares de compuestos e indique el tipo y subtipo de isomería que presentan entre sí, siendo A1 pentan 3-ona y pentanal y A2 M-dimetilbenceno y P-dimetilbenceno. B. Complete las siguientes reacciones orgánicas con todos los productos mayoritarios esperados y nos da una B1 sustitución y una B2 adición y una B3 condensación. Y por último, C. Nombre los productos orgánicos de partida de las reacciones del apartado anterior. Pues vamos a empezar con el apartado A, donde para este par de compuestos, para el pentan 3-ona y el pentanal, vamos a dar la fórmula semidesarrollada. Pent, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, la posición 3-ona, es decir, un CO, un carboxilo. Como no tenemos nada más, pues completamos con los hidrógenos correspondientes. Esta es la fórmula desarrollada del penta 3-ona y el pentanal, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. La terminación al significa que tenemos un aldehído, así que si completamos con carbonos y lo hacemos la fórmula semidesarrollada, tenemos esta de aquí. Estos dos compuestos entre sí, ¿qué son? Pues son isómeros porque al final tienen el mismo número de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos, pero tienen estructura diferente, es decir, son isómeros estructurales. ¿Y de qué subtipo? Pues son subestructurales de función, porque fijaros que uno tiene una cetona y el otro un aldehído. Y el A2, pues en el caso del A2 tenemos el M-dimetilbenceno
y el P-dimetilbenceno. M indica meta, P indica para. Y esto lo que nos dice es que estos dimetilos, estos dos metilos, cómo están, en qué posiciones están. Recordar que la M equivale a la 1,3 y la P a la 1,3 y la P a la 1,4. Es decir, el M-dimetilbenceno es el benceno donde en la posición 1, 2 y 3 tenemos los CHs y el P es el benceno donde los tenemos en la 1 y en la 4 los metilos. Aquí fijaros que son isómeros estructurales también. En este caso de posición, porque los grupos, los sustituyentes, están en posiciones diferentes. Y el apartado B, ¿qué nos pedía en el apartado B? Pues bien, en el apartado B nos dice que completemos estas reacciones, donde en la B1 tenemos que CH3, CH2, CH2I más KCN nos pregunta qué da. Pues bien, lo que pasará es que este de aquí, el cianuro, atacará a este carbono, haciendo que este yodo salte y se una con el potasio. Es decir, se formarán estos dos compuestos. En la segunda, en la B2, tenemos CH3, CH2, triple enlace C, CH, CH3 dos veces. Se le suman dos yodos. ¿Qué sucede aquí? Es una adición, es decir, el yodo, una molécula de yodo y otra molécula de yodo, se incorporarán a este triple enlace, creando CH3, CH2C y 2C y 2 CH, CH3 dos veces. Y por último, en la B3 tenemos que 2 CH3, CH2 OH con protones y un catalizador. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, tenemos una condensación donde las dos moléculas, que las dos terminan en OH, habrá una condensación de estos dos OH terminales, formándose una molécula de agua y uniéndose entre molécula de agua, es aquí uniéndose a través del oxígeno restante, es decir, CH3, CH2O, CH2, CH3 más la molécula esta de condensación del agua. Y por último nos pide los nombres, por eso he hecho un poquito de espacio para poner los nombres de los productos orgánicos de las reacciones. De partida, es decir, de los reactivos, que pone productos de partida, de reactivos. Es decir, este compuesto de aquí, fijaros que lo único que tenemos es un yodo en la posición 1, pues 1, yodo, tenemos 3 carbonos, propano. El segundo, tenemos un triple enlace. Fijaros que esta cadena realmente la podríamos dibujar también así. Por lo que tenemos en la posición 2 y en la posición 3, en la 2 un metilo y en la 3 un triple enlace, es decir, que tenemos 2 metil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexan, 3 ino. ¿De acuerdo? Y por último, el de abajo, el CH3, CH2OH, es el etanol. 2 carbonos, un alcohol acabado en ol. Y con esto tenemos acabados todos los ejercicios resueltos para este modelo 0 de Murcia. Pues como siempre, muchísimas gracias por seguir mis vídeos, por aprender química con nosotros. Recordar que tenéis todos los modelos ceros de selectividad para este 2025 de química
subidos en mi página web, que encontraréis el enlace en la descripción del vídeo, y que ya tenemos bastantes exámenes resueltos en nuestro canal de YouTube, que en la misma página web donde encontraréis los PDFs encontraréis también el link a estos YouTubes, a estos vídeos en los que hemos resuelto estos ejercicios. De aquí al próximo mes y medio, 2 meses, espero poder haber subido ya todos para que os podáis preparar perfectamente y que veáis vuestro modelo cero de vuestra comunidad autónoma cómo es. Pero lo bueno es que este año el examen es más general. En las diferentes comunidades autónomas el examen debe ser similar, que no el mismo, porque ya hemos visto que hay bastantes diferencias, pero la materia que se debe examinar es la misma. Así que os podéis preparar haciendo los diferentes exámenes de las diferentes comunidades autónomas. Cualquier duda, mi correo electrónico también lo tenéis en la descripción del vídeo, tanto de esto como de cualquier otra cosa que tengáis dudas de química, hacérmelas llegar e intentaré preparar un vídeo lo más rápido posible para ayudaros, que para eso estamos aquí. Y para acabar, os agradecería que dejarais un me gusta o me siguierais, ya que esto nos ayuda muchísimo a crecer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.